Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo en geometría y su tema se va a llamar triángulos. Miss, ¿dónde está que no la veo? Sí, chicos, lo sé. He tenido un problema con la cámara web y no puedo ver cómo solucionarlo hasta el momento. Por mientras voy a solamente descargar los videos con mi voz. Sí, chicos, hasta nuevo aviso. A ver. Vamos a empezar. Triángulos. ¿Recuerdan que eran triángulos? Los triángulos eran polígonos, ¿no es cierto? Eran polígonos de 3 lados. La clase pasada hicimos lo que eran polígonos. Ahora, los triángulos pertenecen a unos polígonos, que es un polígono de 3 lados, ¿sí? Porque es una figura cerrada que contiene vértices, contiene lados y contiene ángulos. Muy bien. Vamos a empezar y decimos, ¿qué es un triángulo? Como yo les dije, el triángulo va a ser una figura de 3 lados y también tiene 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Esos van a ser los elementos, los lados, los ángulos y los vértices. Tiene 3 elementos. Dentro de uno de los elementos se va a partir en 2, tanto en exteriores como en interiores, ¿correcto? Muy bien. Vamos a determinar también que la suma de todos sus lados va a ser constituido y llamado como perímetro. Vamos a observar el triángulo aquí. A ver. Tengo un triángulo con el vértice A, B, C, ¿correcto? Estos 3 puntos van a ser llamados vértices. Ahora vamos a prolongar, de cada lado vamos a prolongar una recta. ¿Por qué prolongo una recta hacia afuera, Miss? Porque yo quiero formar los ángulos externos y los ángulos externos siempre van a estar ubicados en el lado en la parte de afuera del triángulo, correcto, en la parte externa, ¿no? Vamos a trazar el ángulo externo A, que va a ser llamado como alfa, el ángulo externo del vértice B, que va a ser llamado como el ángulo beta, y el ángulo externo del vértice C, que va a ser llamado como el ángulo teta. Y vamos a determinar los ángulos interiores, es decir, los ángulos internos. Tenemos al ángulo A, al ángulo B y al ángulo C. Muy bien. Ahora, recuerden que los lados serían desde A hacia B, de B hacia C y de A hacia C. 3 lados y la suma de estos 3 lados se les va a llamar perímetro. Vamos a determinar que los triángulos se van a clasificar en 2 tipos, según sus medidas de sus ángulos y según la medida de sus lados. Aquí vamos a mencionar según sus lados cómo van a ser llamados y caracterizados. Tenemos un primer triángulo que se va a hacer el equilátero. ¿Qué me dice el triángulo equilátero? Es aquel triángulo que tiene sus 3 lados y ángulos iguales, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. Acá tengo el triángulo que contiene 3 lados iguales, A, y 3 ángulos iguales, Miss. ¿Siempre va a ser 60 grados? Sí, chicos, siempre va a ser 60 grados. Ahora vamos a ver el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene solo 2 lados iguales y un lado diferente. ¿Correcto? Tenemos 2 lados iguales y un lado diferente. Asimismo, 2 ángulos iguales, 2 ángulos internos iguales y un ángulo interno diferente. En el triángulo escaleno hablamos de que es un triángulo que contiene 3 lados diferentes, ¿no? Los 3 lados van a ser de medidas diferentes. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos van a ser llamados como triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. ¿Qué me dice del triángulo rectángulo? Me dice que tiene un ángulo que forma 90 grados y va a ser llamado el ángulo recto. Vamos a ver el triángulo. Acá tenemos el triángulo rectángulo con el ángulo recto en el vértice C,
¿correcto? El ángulo recto siempre se va a encontrar diferenciado por un cuadradito en el vértice. Y los otros dos ángulos, ¿no? Que son ángulos agudos. Ahora, tenemos un triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos diferentes, pero menores a 90 grados, es decir, van a ser agudos sus ángulos. Mayor a 0, pero menor a 90. En este caso tengo 60, 80 y 40. Ahora vamos a observar el triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Es aquel triángulo que tiene al menos un ángulo mayor a 90 grados. En este caso vamos a observar en la figura de aquí que presenta un ángulo de 135 grados. Un ángulo de 30 y un ángulo de 15, por eso es llamado triángulo obtusángulo. Ahora vamos a ver unas propiedades de los triángulos. En este caso vamos a observar la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Es decir, yo sumo alfa más beta más lambda me va a dar más gamma, alfa más beta más gamma me va a dar 180 grados, ¿correcto? Y la suma de los ángulos externos siempre va a ser 360 grados en un triángulo. Alfa más beta más gamma va a ser igual a 360 grados. Vamos a observar dos ejercicios para que ustedes puedan identificarse con la teoría de los triángulos. El primer ejercicio me dice calcula el perímetro del siguiente triángulo. Ya mis, me piden el perímetro, me piden la suma de sus tres lados. ¿Qué voy a sumar? 14 más 16 más 15 sería el perímetro de la figura, ¿sí? El perímetro siempre se va a encontrar representado con la letra 2P. 2P significa perímetro y semiperímetro solamente vas a poner o colocar la letra P. Tenemos 2P es igual a la suma del ángulo AB más AC más BC, ¿no? Entonces voy a sumar 14 más 15 más 16 o 14 más 16 más 15. 14 más 16 más 15, mi resultado va a ser 45, es el perímetro de ese triángulo. Ahora vamos a observar el segundo ejercicio. Te dicen calcular el X. Tenemos un triángulo que está representado con dos puntitos iguales en ambos extremos, es decir, tiene dos lados iguales y un lado diferente. Al ser de dos lados iguales, tenemos que es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, también identificas de que tiene dos ángulos iguales. ¿Tiene dos ángulos iguales? Sí, mis. Acá dice 70 y acá también. Ahora, como tiene los dos lados iguales, lo que yo tengo que hacer es igualar estos datos. Es decir, voy a igualar 7x más 9 es igual a 30. Entonces, voy a pasar a restar. 30 menos 9 me va a dar igual a 7x, ese 7 lo paso a dividir, acá está. 7x más 9 es igual a 30, donde 7x es igual a 30 menos 9 y te va a dar 21. 7x es igual a 21, como es 7 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, sería que 21 entre 7 es igual a 13. El valor de x vale 3. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos concluido con la clase de hoy, súper rápido, súper fácil. Cualquier duda que tengan, no se olviden de escribirme al correo electrónico para yo poder enviarles un mensaje. Me estaban comentando de que los problemas del libro han tenido de repente alguna dificultad. La dificultad que tengan me lo envían al correo, por favor, chicos, para yo poderles absolver su duda. Por otro lado, no se olviden de realizar estas asignaciones. La primera asignación es colocar tu mapa conceptual del tema que hemos visto el día de hoy, en este caso el triángulo, sus clasificaciones por sus lados y por sus ángulos. Todo eso lo vas a ubicar en tu mapa conceptual. Luego me vas a resolver una hoja que te voy a dejar como un archivo Word, donde tú lo puedes descargar. Y está en PDF también, en PDF y en Word.
Lo descargas y lo resuelves. Lo descargas, lo imprimes y lo resuelves. Miss, yo no tengo impresora, no puedo imprimirlo. No te preocupes. Cópialo entonces las preguntas de ese trabajo a tu cuaderno. El día de hoy ese va a ser mi cuestionario virtual que les estoy dejando. Es esta hoja para que ustedes puedan aplicar lo que es la teoría de los triángulos y los ejercicios que son semejantes a los ejercicios que hemos hecho hace unos momentos. Entonces, esas dos asignaciones nomás tienen, que es el mapa conceptual y el desarrollo de la ficha de trabajo que les voy a dejar. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense un montón. Les mando un fuerte abrazo virtual. Nos vemos hasta la próxima. Bye.